Hola, bueno, acá en el medio de la movilización que refleja un triángulo. Esto es un triángulo. Aquí en el Senado se está entregando la llave del puerto por 60 años. Allá en diputados se está entregando el gasto público social y al Estado uruguayo. Mientras acá miles y miles de uruguayos se están movilizando para enfrentar la rendición de cuentas, el presupuesto, la luz, la entrega a la soberanía del pueblo. Entonces quería empezar este segundo video transmitiendo esta enorme movilización popular. Ahora vamos a seguirlo en un lugar donde podamos, con menos ruido, transmitir los conceptos del resto del video. Bueno, ahora ya con un clima más tranquilo porque culminó la movilización, seguimos aquí en el Senado discutiendo la entrega de las llaves a la transnacional belga y voy entonces a continuar con este ciclo de videos. Recordemos el primero, simplemente en 30 segundos recordemos la conclusión del primero. El primero era sobre la política salarial y lo que nos decía era que este gobierno desarrolló una política salarial concentradora por la cual el salario real baja de manera drástica al comienzo de la administración y hay una pequeña, ínfima recuperación el próximo año y se estima en el mejor de los mundos que quizás llegue a recuperar al final del quinquenio, que es dudoso y además implicaría que durante 5 años se pierda salario y luego solo se recupera al final, con una gran concentración en favor del capital. El segundo ítem de este modelo concentrador y desestatizador es el presupuesto expresado ahora en la discusión de la rendición de cuentas. Y ahí quisiera hacer 4 reflexiones sobre esto. La primera, es claramente un presupuesto que reduce la participación del Estado en la economía. Si tomamos la participación del gasto primario en el Producto Bruto Interno del 20 y lo comparamos con el que se estima va a suceder el 25, baja 3.6% del producto, es decir, es casi 4 puntos del producto menos la participación del Estado que la que era en el 20. Para dar un dato solo, si en el 25 la participación del Estado fuera similar a la que existía en el 20, se podrían gastar 2.400 millones de dólares más. Segundo punto, en el año 20, que es el que se rinde cuentas, se gastó menos que en el año 2019, es decir, casi 2% menos, como muestra el gráfico que acompañamos en esta presentación. Es decir, en año de pandemia se decidió gastar menos. Más aún, la ministra dijo que sobrecumplió la meta fiscal. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se propuso gastar menos y gastó menos que menos, porque ni siquiera gastó lo que tenía proyectado. En año de pandemia y de aumento de la pobreza y de aumento del desempleo, terrible. Y si tomamos en cuenta los gastos extrapresupuestales del fondo COVID, apenas se empató. Es decir, el 20 el Estado gastó lo mismo que en el 19, lo mismo, ¿no?, para una situación de mayores necesidades sociales, de 100.000 personas que pasaron a la pobreza, de 60.000 personas que perdieron su puesto de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, primero, a largo plazo, un modelo desestatizador. Segundo, en el año 20 se gastó menos que en el 19, solo compensado por fondos extrapresupuestarios. ¿En qué se gastó menos? Este es el punto, porque la propaganda en la campaña electoral fue que se iba a gastar menos reduciendo gastos superfluos. Bueno, no. Se gastó menos en salarios, reduciendo el salario real de los trabajadores públicos y no cubriendo las vacantes, solo cubriendo una de cada 3 vacantes. Se gastó menos en inversiones públicas, cuando el país necesitaba tener un empuje, un shock de inversiones públicas para compensar la caída de la inversión privada y generar más empleo. Y se gastó menos, ¿no?, en el gasto público social, particularmente en el gasto universal,
en salud, en vivienda y en educación. Los presupuestos de la ANEP, del AUDELAR y del FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda, son menos en el 2020 que en el 19. Y el presupuesto de ACE es menos que en el 2019 y solo compensado para que quedara igual con los fondos extrapresupuestales COVID-19. Pero como ACE aumentó sus usuarios, el gasto per cápita cayó por primera vez en la historia, luego de un enorme crecimiento que había tenido entre 2005 y 2019. Entonces, caída de salarios, caída de inversiones, va a haber caída de jubilaciones, porque la caída de salario implica caída de jubilaciones, caída de gasto público social. Ese es el esquema sobre el cual se asienta este presupuesto. Y quiero terminar este segundo bloque, que es el tema del gasto, de la participación del Estado, diciendo que además uno piensa, bueno, es una rendición del 21, va a proponer para el 22, para la pospandemia, proyectos productivos y sociales, educativos y laborales para enfrentar la crisis que emergemos, para enfrentar los menores aprendizajes escolares y liceales por la pandemia, para los nuevos usuarios de ACE, para las secuelas sanitarias de la pandemia, para las micro y medianas pequeñas empresas que cerraron, para los trabajadores que quedaron desocupados. Bueno, no hay nada, no hay ningún proyecto de pospandemia. La pospandemia es más de lo mismo y seguramente como el fondo COVID solo va hasta el 2021, en el 2022 va a haber menos recursos presupuestarios. Es decir, vamos a un ajuste fiscal duro, básicamente contra el gasto público social, contra la inversión pública y contra los trabajadores. Así está el segundo bloque de temas de este modelo que estamos analizando.